mi nombre es César Lozada, soy el tercero del grupo. También tengo varios temas, también 3 temas en este disco. Para mí es un orgullo que 3 canciones mías las interprete el Nene. Aparte llevo trabajando con el Nene ya bastante tiempo y espero seguir trabajando un pocotón más, vaya, hasta que todo sea. Llevo ya como 8 años trabajando con el Nene. Desde los clásicos, cuando yo entro a los clásicos del son, hace más o menos 8 años, ya vengo trabajando con el Nene desde ese tiempo por acá. Espero que le guste todo el disco, es decir, que le llegue a las personas que se interesen por ello y que lo disfruten, que es lo que más deseo. Aquí tenemos a Raúl Solórzano de Santiago, bajista de la agrupación, Javier Cusa, tumbador, excelentísimo de Sagua, y Julieski de Césped, Camagüey, trompetista también buenísimo, y bueno, yo, Miguel, soy el bongocero. Ustedes ven, esto es un grupo joven, aparte de, bueno, de los años que llevan Osnel, César y Javier trabajando con el Nene. Somos la familia de Son del Nene. Esto es para que la gente en la calle sepa qué es lo que está pasando. Y este disco ha venido para corroborar todo lo que yo estaba diciendo, ¿no? De los deseos que tenemos de defender la música cubana, como amamos la música cubana, la tradición de nosotros, el son, que es lo más grande que tenemos nosotros. Y bueno, Raúl. Para mí es una satisfacción muy grande trabajar con este colectivo. Soy contrabajista, estudié el contrabajo clásico y como músico santiaguero, Santiago de Cuba, una provincia con una tradición muy grande en la trova y en el son tradicional, siempre tuve la inquietud de llevar a cabo mi instrumento defendiendo la música cubana y la música tradicional. Y creo que no hay colectivo donde mejor pueda hacerlo que en este. Y sobre todo, tengo la satisfacción de trabajar con músicos que siempre admiré como músicos y como personas. Antiguos amigos que ahora son, bueno, como hermanos, como él dijo, casi una familia. Y donde musicalmente todo está muy bien y sé que va a haber mucho que hablar dentro de la música cubana y principalmente en la historia del formato de Septeto, esta agrupación. Y me siento orgulloso de formar parte de ella. Ya como mi hermano me presentó, él ha dicho que todos somos como familia y no, nos sentimos muy bien así. Yo soy trompetista, somos los más jóvenes y tenemos a muchos como si fueran nuestros hermanos mayores y nos sentimos muy bien con sus consejos y demás. Pero yo tuve un pequeño desván. No fue aquí en esta, fue fuera del país, fue una gira increíble, extrañable. Entonces me llamaron la atención, se me fue la guagua, fue una tragedia, fue algo horrible, no quisiera pasar más por eso. Y de hecho di mi palabra, ¿no? Mi confianza que no iba a volver a pasar porque es un respeto al trabajo, respeto a los compañeros. Yo defiendo un puesto muy importante en el Septeto, soy trompetista, ya saben, y entonces mi responsabilidad es muy seria. Se lo digo a los más jóvenes también, que cuando éramos muchachos, estaba en la escuela, me preocupaba mucho por eso, ¿no? Me encanta la música cubana, la amo. Es mi vida, la verdad que sí. Y como decimos todos, porque esto es un comentario general, trabajar con nuestro director, el Nene, es muy importante porque es un ícono en la música cubana para todos los formatos, para todos los músicos en general, escuelas, institutos, bueno, ¿qué más decirle? Como dijo Miguel, yo soy Javier, el tumbador, soy de los viejos, cuando los clásicos. Quisiera decir que me siento muy bien en el grupo, con el Nene. Cuando empecé con los clásicos, él me ayudó mucho, porque estaba un poco, como decía, un poco flojo, ¿no? Y él me ayudó bastante, el conocimiento de las rumbas, de las cosas del son y eso, y eso lo agradezco, ¿no? Y nada, que me siento bien en el grupo, con la gente joven, muy buenos músicos. La gente joven del grupo, en mí, Julieski y Raúl, jovencito Raúl. Papá. Acabé de graduar ahora de Lisa y me siento bien. Siempre voy a mantener la tradición. Ay, para que lo goce. Ay. Vengo como haré. Pretendo de que se conserve el son cubano y que la nueva generación también escuche el son cubano. No estoy en contra de ninguna otra música, pero yo pienso que la raíz hay que cuidarla. Los brasileños cuidan su raíz, la samba. Los españoles sí hacen, pero cuidan lo de ellos. Y
Si todo el mundo lo cuida, nosotros que tenemos una cultura tan riquísima. Y entonces eso es lo que yo trato de reflejar en mi música. Entiendo que esas raíces no se pierdan. Y la nueva generación que viene naciendo, aparte de oír reggaetón, que no estoy en contra del reggaetón tampoco, pero que cuiden esto, lo que trato con mi música. Y que la juventud que viene ahora sepa que esta es la música de nosotros también y digan, o si yo oigo reggaetón, pero esto me interesa también. ¿Entiendes?